Últimos días en La Habana surgió cuando un día tocaron a mi puerta y me encontré con Abel Rodríguez, que es el guionista de la película, y sin conocer se presentó y me dijo, mire Fernando, me dieron su dirección, me gusta escribir, no soy un guionista profesional, trabajo en un banco, pero tengo una historia para usted que a lo mejor le puede interesar. Yo la leí, la acepté, me interesaron mucho los diálogos, la manera en que él caracterizaba a sus personajes, pero la historia no me motivó demasiado, el origen de la historia. Y así se lo dije y él inmediatamente me dijo, pero yo tengo 10 historias más. Y finalmente de esas 10 historias surgió lo que es hoy el guión de Últimos Días en La Habana. Cuando él me trajo, bueno, el conflicto de Diego y Miguel, dos personajes que son los protagonistas de la película. Juntos desarrollamos toda la historia hasta que llegó el momento de la filmación. Yo diría que Cuba es un país diverso, de complejidades, sorpresivo, un país de todos los colores. Y por supuesto, cuando en estos últimos 50 años se habla de Cuba, se va a los extremos. Y claro, cada vez que yo hago una película que trate de nuestra realidad, trato de no irme a los extremos. Trato de intentar ofrecer una mirada que logre atrapar, no siempre se obtiene ese resultado, la complejidad y la ambivalencia, todos los colores que nuestra realidad contiene. Últimos Días en La Habana se desarrolla en un contexto que yo creo que es muy representativo porque es muy popular. Yo pienso que la mayoría de los cubanos viven en esas condiciones. Y justamente yo traté de expresar la representatividad de esos personajes sin convertirlos en generalizaciones que definieran ese contexto en una sola interpretación extrema. Sí, es un propósito. Yo pienso que el cine, como toda expresión artística y como toda expresión de la vida, tiene un contenido político y tiene una proyección política. Últimos Días en La Habana también lo es y puede tener lecturas políticas, pero su discurso no es político. Su discurso trata de ser y contener los principios del discurso de la expresión artística y de la creación artística, y que marca, a diferencia del discurso político que va a lo general, el discurso artístico va a lo individual, a los pequeños dramas, a las situaciones. Y esa es la perspectiva que más nos interesaba a nosotros, cómo a través de estas pequeñas historias también puede interpretarse un sustrato político, pero el enfoque va más hacia el ser humano que al contexto mismo. La película se rodó en el verano del 2015, en pleno calor habanero, en locaciones reales y en plena calle. Y esa fue la única dificultad mayor, el calor y el sudor y el agotamiento, después de jornadas de 12 y 14 horas de filmación, a veces en esos interiores estrechos, con muchas luces, etc. Los actores terminaban realmente agotados, pero también convertían esa circunstancia en contribución a expresar también ciertos estados anímicos de los personajes. Ya te digo, fue una filmación que fluyó muchísimo y el único inconveniente fue el calor habanero, que siempre me toca. Hasta anoche yo tenía una zozobra, que bueno, uno siempre se lo plantea cada vez que termina una película, y venía con la impresión de que quizás Últimos Días en La Habana fuera una película muy dirigida hacia un público cubano que conozca y viva la realidad que la película muestra. Pero en la exhibición de anoche, en el cine internacional, este público diverso, porque es un público también de diversas nacionalidades, reaccionó en muchos momentos de manera similar a como reaccionaron los espectadores cubanos, y eso a mí me ha dejado mucho más tranquilo al comprobar que la película puede tener un lenguaje universal partiendo de sus circunstancias,
cubanas, propias de la realidad cubana. La película participó ya en diciembre en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, fue su bautismo de fuego, y esta es su primera proyección internacional. Después tiene programado participar ahora en el Festival de Miami. No voy a poder asistir por compromisos de trabajo, pero me gustaría mucho estar allí porque también es un público cubano. En Miami, pero es un público cubano. Y me interesa saber cuál va a ser esa relación. Y también estará en el Festival de Guadalajara, en el Havana Film Festival en Nueva York. Se moverá, bueno, por algunos otros espacios en el Festival de Málaga, en España. Y estrenos comerciales. Tiene programado su estreno en España para el mes de abril. Y más avanzado el año en Suiza y Austria a través de Trigon Film. Hasta ahora esas son las únicas perspectivas.